Bien, he escogido el problema 1419 del libro de Burkhardt. Dice, un horno quema gas natural que presenta el siguiente análisis volumétrico. Específicamente para el gas natural que va a quemar el horno, va a tener el 90% de metano, el 7% del C2H6 y el 3% del C3H8. Dice, el flujo de gas es de 0.2 metros cúbicos por segundo y se necesita 25% de exceso de aire. Ahora nos están dando el exceso de aire para una combustión completa. Dice, el gas natural y el aire entran a 25 grados centígrados de una atmósfera. Los gases de escape tienen una temperatura de 1060 grados centígrados. Obtener el análisis volumétrico de los productos de combustión, el punto de rocío de los productos, la energía térmica que se utiliza en el horno, y si la chimenea tiene 1 metro cúbico, determinar la velocidad de salida de los gases. Muy probablemente ya lo hicieron, ya de todo lo que se han estado preparando para el examen. Entonces, pues más o menos creo que lo van a poder reafirmar o corroborar lo que ustedes hicieron, y si en dado caso que me haya equivocado, pues me corrigen. Bien, entonces ahora vamos a considerar que vamos a utilizar un mol de combustible. Entonces vamos a tener una ecuación algo latosa de escribir porque está medio larga. Hasta aquí este es el análisis volumétrico que nos dieron del carbón, o digo del gas natural que se está quemando. El 90% del metano, el 0.07 del C2H6 y el 3% del C3H8. Esto lo vamos a quemar obviamente con aire atmosférico. Así. No nos están diciendo que tenemos una combustión incompleta, pero sí nos están diciendo que tenemos un exceso de aire, el cual vamos a obtener después de balancear esta ecuación. Entonces, para esto, pues beta, balanceando para el carbono, vamos a tener 0.9 más 2 por 0.07 más 3 por 0.03, y esto nos tiene que dar beta. Entonces beta valdría 1.13. Para el hidrógeno vamos a hacer exactamente lo mismo, 4 por 0.9 más 6 por 0.07 más 8 por 0.03, este sería 8 hidrógenos, y esto tiene que ser igual a 2 veces gamma. Entonces en este caso gamma vale 2.13. Bien, ya que tenemos balanceado para el carbono y el hidrógeno, pues seguimos y balanceamos para el oxígeno. Para el oxígeno, si se fijan en el gas natural no vamos a tener presente ningún oxígeno, entonces simplemente escribimos 2 veces alfa, que son los oxígenos que tenemos en los reactivos, va a ser igual a 2 veces beta más gamma. Entonces alfa va a ser igual a beta más gamma sobre 2, entonces vamos a tener beta, que es 1.13, más la mitad de gamma, nos tiene que dar un resultado de 2.195. Finalmente vamos a balancear para el nitrógeno diatómico, y simplemente tenemos que phi va a ser igual a 3.76 veces el valor de alfa, lo que nos da 8.2532. Bien, entonces ahora pues vamos a escribir
cada uno de estos coeficientes los vamos a incorporar aquí y de una vez vamos a poner el exceso de aire. Entonces nos quedaría 0.9 de CH4 más 0.07 de C2H6 más 0.03 de C3H8 más alfa, que sería 2.195, pero le vamos a agregar el 25% de exceso de aire. Y esto nos va a generar, con el exceso de aire, nos va a generar 1.13 de CO2, porque ya no tenemos más que los carbonos que tenemos aquí para reaccionar, más 2.13 de H2O por la misma razón, y simplemente le vamos a agregar el 25% del exceso de aire que le estamos metiendo al nitrógeno diatómico. Y por último, como le estamos metiendo el exceso de aire, simplemente voy a añadir una cantidad extra de oxígeno diatómico. Bien, como ya lo hemos hecho, vamos a balancear para el valor para el valor del oxígeno, y entonces estaríamos viendo que de oxígenos, nada más de este lado vamos a tener estos 2 por 1.25 por 2.195, y eso va a ser igual a 2 por 1.13 más 2.13 más 2 veces lambda, de tal manera que lambda vale 0.5488. Ok, entonces pues ya voy a tener todos estos valores, ya no los voy a repetir. Este valor es el que va a estar aquí, 0.5488. Y entonces ya estuvimos hablando de las mezclas. Ahorita vamos a aplicar lo que estuvimos viendo de las mezclas, porque nos están pidiendo el análisis volumétrico de los productos de combustión. Entonces vamos a anotar inicialmente, vamos a hacer una tablita donde anotaremos el CO2, que es uno de los elementos que sale, el agua, el nitrógeno diatómico, así como el oxígeno diatómico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a anotar la cantidad de moles que tenemos aquí, que sería 1.13, la cantidad de moles que tenemos aquí, 2.13, la de los nitrógenos, que en este caso sería 10.3165, y sería el oxígeno 0.5488. Quedamos que teniendo los números de moles podemos sumar para obtener de manera directa, para obtener el número de moles totales, que en este caso sería 14.1253. Y pues con esto ya podemos encontrar el análisis volumétrico o molar, que simplemente vamos a dividir el número de moles de cada uno de los componentes entre el número de moles totales. Esto nos daría 0.08, 0.151, 0.73 y 0.039. La sumatoria obviamente de cada una de estas fracciones pues nos tendría que dar la unidad. Bien, la siguiente pregunta que nos plantean es cuánto vale la presión, el punto de rocío del agua en los gases de combustión. Pues para ello necesitamos encontrar su presión parcial, ¿sí? Y para encontrar la presión parcial quedamos que íbamos a multiplicar simplemente la fracción molar de cada uno de los componentes por la presión de la mezcla. Entonces cada uno de los componentes lo vamos a multiplicar por la presión vamos a tomarlo de 101 kilopascales porque es una atmósfera, espero no equivocarme, porque no la anoté, pero sería
8.08, 15.251, 73.73 y 3.939. De tal manera que si volvemos a sumar, esto nos tiene que dar la presión atmosférica, que serían los 101 kilopascales que consideré yo. Ok, entonces, bueno, ya tenemos las presiones parciales, nos interesa particularmente la del agua. Entonces ahora vamos a decir que la presión parcial del agua, ¿sí?, que sería 15.251 kilopascales, ¿sí?, a esa presión vamos a encontrar la temperatura de saturación. Y la temperatura de saturación es de 54.315 grados centígrados. Esta lo pueden sacar con la aplicación o se van a las tablas de agua saturadas y consiguen a esta presión, y la temperatura de saturación deberá ser esa. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. Nos dice que cuánto es el calor que se está aprovechando en el horno. Bueno, pues el calor que se está aprovechando en el horno tiene que ser la diferencia entre la energía de los reactivos y la energía de los productos. Y para ello, pues voy a tener que borrar. Bien, entonces continuamos. Ya obtuvimos la presión parcial del vapor de agua y encontramos su punto de rocío. Ahora lo que vamos a encontrar es la energía que se absorbe en el horno. Entonces vamos a encontrar la entalpía o la energía que entra por los reactivos. Vamos a empezar por eso. HR va a ser igual. Entonces quedamos que como estamos hablando de un sistema abierto, pues aquí lo vamos a usar de manera directa con las entalpías. Y entonces vamos a poner 0.9 moles por la entalpía de formación del metano, que vale menos 74.917, más la diferencia de entalpías, que vale 0, porque acuérdense que esto lo estamos evaluando a 25 grados centígrados, más 0.07, y la entalpía de formación del C2H6, que vale menos 84.718, más 0, más 0.03 por la entalpía de formación, que son menos 103.909, más 0 porque estamos en el punto de la temperatura de referencia, más 2.7438 por la entalpía de formación del oxígeno, que vale 0, más su diferencia, más 2.7438 por 3.76 por la entalpía de formación del nitrógeno, más la diferencia de entalpías, que sería 0. Entonces de aquí vamos a obtener un valor para la entalpía de los reactivos a 25 grados centígrados. Vamos a obtener un valor de menos 76.472.83 kilojoules por kilomol de combustible. Bien, vamos a hacer lo mismo para los productos. Entonces, para los productos vamos a tener una temperatura de 1060 grados centígrados, que serían 1333 Kelvin. Entonces empezamos, serían nuestros productos. Acuérdense, todo esto está a 25 grados centígrados y todo esto va a estar a 1333
Kelvin. Esto sería 298 Kelvin. Bien, entonces empezamos. Son 1.13 moles de CO2 por su entalpía de formación, que son menos 393.757 más la diferencia de entalpías. Entonces vamos a la tabla del CO2 y interpolamos para este valor de 1333 y nos daría 55.1 más 2.13 del agua, y vamos a la entalpía de formación del agua, pero como está en estado gaseoso utilizamos la de 241.971 más la diferencia de entalpías. Otra vez vamos a la tabla del agua y encontramos la entalpía, la diferencia de entalpías, y esa diferencia de entalpías nos daría 40.402.52 más, tenemos 10.3165 por la entalpía de formación del nitrógeno, que vale 0, y la diferencia de entalpías, que sería 32.634.55 y más 0.5488 por la entalpía de formación del oxígeno diatómico, más la diferencia de entalpías, que sería 34.543.9. Esto nos daría una entalpía de productos a 1333 Kelvin de menos 459.831.88 kilojoules por kilomol de combustible. Bien, entonces ya tenemos eso. Ya sabemos entonces que si sacamos la diferencia de entalpías, la cantidad de calor que vamos a estar transfiriendo pues va a ser menos 459.831.88 menos, y le vamos a sumar esta cantidad. Y esto nos dará un total de menos 383.359.05 kilojoules por kilomol de combustible. Bien, esta cantidad de la manera práctica pues ya lo hemos platicado, no nos sirve. Entonces lo que necesitamos es convertir los moles a kilogramos, y eso lo vamos a hacer a través de la masa molar. Entonces la masa molar del combustible, porque estos son kilomoles de combustible, entonces vamos a tener que, del análisis que nos están dando, quedamos que la masa molar de una mezcla va a ser la sumatoria de las fracciones por la masa molar individual. Entonces ya tenemos las fracciones, que sería 0.9 por la masa molar del CH4. Entonces vamos a multiplicar 1 por 12 más 4 por 1, y a eso le vamos a sumar 0.07 que multiplica C2H6, 2 por 12 que es el peso molecular del carbón, más 6 átomos de hidrógeno por su peso molecular, más 0.03 que es la fracción molar del combustible del C3H8, y lo multiplicamos 3 átomos por 12 del carbono más 8 átomos por 1 del hidrógeno. De eso vamos a obtener un valor de 17.82 kilogramos
por kilomol del combustible en este caso. Entonces lo que necesitamos es cambiar estos kilogramos aquí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es encontrar la división. Y bueno, no, este es el calor que está absorbiendo, pero no es por unidad de tiempo. Entonces lo que nos están pidiendo es la cantidad de energía que se está quedando en el horno. Entonces eso lo vamos a meter así, como un flujo por la cantidad de calor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar este flujo másico, porque ese es el que no tenemos de manera directa. Ya tenemos el calor que le estamos metiendo, dividiendo esto entre esto vamos a obtener el calor por unidad de masa de combustible. Ahora necesitamos el flujo másico del combustible. Ok, entonces vamos a borrar esta parte de aquí. Ok, del problema nos está diciendo que el gas, el flujo de combustible, el flujo volumétrico del combustible es de 0.02 metros cúbicos por segundo. 0.02 metros cúbicos por segundo. Y ahora necesitamos convertir estos metros cúbicos por segundo. Por tanto, necesitamos encontrar el volumen específico de este combustible. Entonces, para encontrar el volumen específico de ese combustible podemos utilizar, ya que conocemos cada una de las fracciones, encontrar el volumen específico a 298 Kelvin de cada uno de los componentes y hacer la sumatoria. O lo podemos evaluar a través de la ecuación de estado, donde nos dice que el volumen específico va a ser igual a la R de la mezcla, la temperatura de la mezcla, entre la presión de la mezcla. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la R de la mezcla? Pues sencillo, esto va a ser la constante de universal o de los gases, la temperatura de la mezcla, y para que sea este de la mezcla lo vamos a dividir entre la masa molar del combustible, que es la que obtuvimos, y la presión de la mezcla. Entonces esto sería 8.3143 por la temperatura de la mezcla, que sería 298, lo vamos a dividir entre la masa, que sería 17.82, y la presión. Así, esto nos daría 1.377 metros cúbicos por kilogramo de combustible. Estamos hablando del combustible. Bien. Entonces, ahora podemos cambiar este volumen a masa, y esta masa va a ser, vamos a simplemente a dividir este flujo volumétrico entre su volumen específico, y esto nos daría kilogramos por segundo. Entonces esto sería 0.02 metros cúbicos por segundo, lo vamos a dividir entre 1.377 metros cúbicos por kilogramo. Entonces nos daría 0.0145 kilogramos por segundo de combustible. Eso es lo que está entrando de combustible. Bien, entonces ya simplemente esta evaluación ya queda directa. U punto va a ser igual a M punto, que sería 0.0145